Quirón Podcast. Ven, hablemos de historia. Bienvenidos al lanzamiento del segundo capítulo del podcast de la revista Quirón. Para esta versión contaremos con la presencia de 4 invitados que nos presentarán sus reflexiones y conocimientos alrededor de los artículos e imágenes del dossier de la edición 17, Historia Urbana y Ambiental. En este episodio nos acompaña el profesor César Lenis Ballesteros. Gracias a quienes nos escuchan y nos leen. Hola a todos y todas, bienvenidos al primer episodio del lanzamiento del número 17 de la revista Quirón, la revista de estudiantes de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. A nuestros oyentes, primero que todo, muchas gracias por estar del otro lado y acompañarnos en este nuevo capítulo en nuestro podcast, en el que lanzaremos nuestro número 17. Para el lanzamiento de este número hemos decidido dar una invitación a nuestros oyentes y a las personas a las que les llegue este podcast para que se acerquen a los contenidos publicados en nuestra revista, hablar y profundizar acerca de temas que de pronto se escapen al artículo o que puedan ser complementarios a la hora de acercarse al artículo, con profesores y personas con amplia trayectoria que nos den un contexto y con las que podamos conversar acerca de los temas alrededor de estos artículos. Para el episodio de hoy trataremos el artículo titulado Entre olvido y ruinas, San Martín de Cancán, un antiguo poblado minero en el nordeste antioqueño, cuyo autor es Diego Alejandro Herrera Rodríguez. ¿Y quién mejor para abordar estos temas acerca de minería que el profesor César Lenis, doctor en historia, docente de la Universidad de Antioquia, con amplísima experiencia y sobre todo un abanico de estudios muy diverso y muy rico en temas de minería y de poblamiento en torno a esta actividad económica? Entonces, profesor César Lenis, bienvenido a Podcast Quirón y un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Pablo, el gusto es mío. Es para mí en realidad muy grato conocer de esta experiencia de ustedes, una revista de estudiantes de historia, de además mi universidad. Yo soy egresado de la Universidad Nacional y bueno, uno siempre desea volver a la casa y quiere volver a la casa y vuelve a la casa, y creo que esa es una manera muy bonita de hacerlo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profe, por acompañarnos. Entonces, como veníamos diciendo, pues vamos a tratar algunas cuestiones que están alrededor del artículo de Diego. Y pues, profesor, para empezar nuestra conversación me gustaría hacerle una pregunta que puede ser vista como 2 preguntas en una. Entonces, me gustaría preguntarle, en este artículo, el autor hace un análisis temático desde 2 figuras importantes para el comienzo de los epicentros urbanos coloniales. La primera son las minas dentro de la actividad económica y la segunda es la iglesia dentro de lo social. En ese sentido, ¿cuál es el rol de estas 2 figuras espaciales para la configuración territorial y para la congregación social? Más que figuras espaciales, estas figuras que moldean y que producen espacio, ¿cierto? En este caso, la iglesia como, además de ente, obviamente, de amalgamiento o de unión cultural, pero también como ente de poder, y la actividad económica de la minería. Y por otro lado, ¿cuál es la importancia de estas 2 figuras para el abordaje de los estudios históricos? Algo que pues usted lo sabrá más que nadie. Quiero señalar que el artículo de Diego Alejandro me parece un texto muy interesante. Yo celebro pues que se publique en la revista Quirón. Es un ejercicio de investigación que muestra, digamos, mucho potencial y que con seguridad, si Diego Alejandro continúa explorando esas líneas de trabajo, realizará aportes significativos a la historiografía regional. Parte de los vacíos en nuestra historiografía se tienen, en la historiografía quiero decir de la región antioqueña, se tienen a propósito de un viejo sitio, San Martín de Cancán, localizado en lo que hoy en día es el nordeste de Antioquia y que en algún momento del periodo colonial se destacó por su relevancia, por su importancia. Y a propósito de tu pregunta, yo quisiera señalar 2 asuntos. Primero, San Martín de Cancán perteneció a la jurisdicción de una ciudad minera fundada en 1560, que es la ciudad de Nuestra Señora de los Remedios, ¿sí? Lo que hoy en día es el nordeste de Antioquia, lo que hoy en día es el Magdalena Medio antioqueño, lo que en la actualidad es el oriente lejano de Antioquia, prácticamente desde Marinilla hacia las riberas del río Magdalena, pertenecieron a la jurisdicción de esta ciudad minera, la ciudad de Remedios, que fue una ciudad móvil
como muchas ciudades mineras del siglo XVI, tuvo esa característica, la característica de la movilidad. ¿Por qué? Porque las gentes estaban buscando oro. El oro, durante el siglo XVI, fue un motor del poblamiento, fue un motor de la conquista. En el nuevo Reino de Granada, en diferentes provincias, como Antioquia, como Popayán, como Mariquita, entre otras, esa condición, digamos, del oro como motor de la conquista, motor del poblamiento, fue muy evidente. Y Remedios es una clara muestra de ello. Remedios fue fundada en 1560 y entre 1560 y 1594 la ciudad se movió siempre buscando las minas del norte. Zaragoza, una ciudad vecina, se movió en por lo menos 4 o 5 ocasiones. De esos traslados quedaron diferentes sitios, entre otros el sitio de Yolombó, el sitio de San Lorenzo de Yolombó, quiero decir, el sitio de Cancán, ¿sí? Es decir, en la medida en que la ciudad se movilizaba, quedaban expresiones de su antigua ubicación, expresiones de su antiguo poblamiento. ¿Por qué? Porque una ciudad o una villa en el siglo XVI no es lo tangible, lo material, las casas, las calles, la plaza, el templo, no. Una ciudad en el siglo XVI es, digamos, un vínculo patrimonial entre las personas que habitan la ciudad y vínculo jurídico, digamos, de estos vecinos con el territorio y las actividades económicas que se llevan a cabo en él. Por eso era tan fácil trasladar una ciudad en el siglo XVI. Es decir, coja los ornamentos de la iglesia, coja los papeles del archivo, tome el grupo de vecinos y trasládese. No es que se lleven las casas, no es que se lleven las piedras, no es que se lleven los techos, no. Eran ciudades además con una infraestructura muy precaria. Es decir, la cultura material de esas ciudades mineras del siglo XVI en el nuevo Reino de Granada era exageradamente precaria, eran ciudades muy estables. Eso explica el porqué de tantos traslados de la ciudad de Remedios, eso explica el porqué de traslados de Cáceres, eso explica el porqué de traslados de ciudades como Zaragoza. Es decir, el común denominador en esas ciudades fue precisamente la movilidad, y esa movilidad estuvo asociada a la búsqueda y al hallazgo de minas de oro, minas que eran además de oro de aluvión, tipo de yacimientos en los que el oro se encuentra en estado puro, en estado nativo, y que exigen entonces herramientas que no son propiamente muy sofisticadas para poder extraer el mineral. Una batea, un canalón, por ejemplo, no son herramientas mineras que exijan principios técnicos muy sofisticados, ¿verdad? El simple lavado de las arenas, el lavado mecánico de las arenas basta para obtener grandes volúmenes de producción. O sea, la gran inversión en minería en centros urbanos como Remedios, Cáceres o Zaragoza en el siglo XVI no es una inversión, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la minería mexicana o en la minería peruana, no es una gran inversión en técnicas, no es una gran inversión en ingenios, no es una gran inversión en maquinaria. La gran inversión en este tipo de explotaciones es en mano de obra. Para que sea rentable es preciso contar con mano numerosa, inicialmente indígena o india, que se acaba, que se agota, y después muy temprano esclava. Eso explica también el porqué en centros urbanos mineros de finales ya del siglo XVI, Cáceres o la misma Remedios, la población negra, la población esclava es tan numerosa. Un segundo elemento que es preciso señalar a propósito de su pregunta, primero, oro, motor del poblamiento, y al tiempo ese asunto como de la movilidad de los centros urbanos mineros en el siglo XVI en el nuevo Reino de Granada. Otro asunto que vale la pena mencionar a propósito del artículo de Diego Alejandro es que el territorio de lo que en ese momento era la jurisdicción de Remedios, entiéndase hoy Nordeste, Magdalena Medio, Oriente de Antioquia, ¿sí?, no pertenecía a la provincia de Antioquia, pertenecía al corregimiento de Mariquita, que era otra provincia, distinta a Antioquia. Lo que quiero señalar es que siempre fue un territorio ajeno, extraño a nuestra gobernación, solamente tuvimos jurisdicción sobre él a partir de mediados del siglo XVIII, ya en el contexto del reformismo borbónico y los cambios jurisdiccionales en provincias como Antioquia, se segregan jurisdicciones de ciudades y de villas de la gobernación y se anexan, entre otras, la de Remedios, que a partir de ese momento, mediados del siglo XVIII, hace parte de la jurisdicción de la gobernación de Antioquia, con lo que la provincia de Antioquia va a tener acceso a las ricas tierras mineras de lo que hoy es el Nordeste, va a tener una salida directa al río Magdalena, que no la tenía a través de la anexión de esta jurisdicción. Uno de los tantos sitios que quedó después de los traslados de la ciudad de Remedios fue el sitio de San Martín de Cancán. Diego Alejandro muestra que aún hoy en día
hay vestigios de ese sitio, un lugar localizado entre lo que hoy en día, en un punto intermedio entre lo que hoy en día es el municipio de Amalfi y lo que hoy en día es el municipio de Begachí. Unas sabanas, así se conocían en el y aún en el siglo XIX se les llamaba así, las sabanas de Cancán, un territorio muy apetecido, muy valioso. ¿Por qué? Porque había pasto y entonces las recuas de mulas que transportaban mercaderías hacia esas ciudades mineras como Zaragoza o Remedios, que venían de Antioquia o que ingresaban a través de la cuenca del río San Bartolomé hacia el interior de la provincia, encontraban allí un lugar de descanso para sus mulas, de aprovisionamiento de pasto para que las mulas se alimentaran y descansaran. Y entonces era un sitio importante, asociado inicialmente a la minería, ¿verdad? Pero también potenciado, digamos, esa relevancia, esa figuración dentro de los lugares o los sitios de la provincia, porque era un lugar de obligatorio tránsito en una zona que además es selvática, pero que en ese caso tiene pastos que sirven para que las mulas estén abastecidas de alimento. Eso es otro de los elementos que hay que tener en cuenta, pues, para un poco mostrar esa importancia del sitio de San Martín de Cancán, que no era ciudad, que no era villa, ¿verdad? Era un sitio que dependía de la jurisdicción de la ciudad de Remedios. Es decir, los habitantes de Cancán eran en realidad vecinos de Remedios, ¿sí? Y hacía parte como de esa estela, como de lugares, de sitios, de expresiones, digamos, de emplazamiento urbano que quedaron con ocasión de los múltiples traslados de la ciudad. Por supuesto, se conservó una capilla. Aún a finales del siglo XIX, decía Manuel Uribe Ángel que había ruinas de ese sitio, una calle larga, unas tapias, solares y los restos de alguna capilla. Muestra pues de la importancia que tuvo en algún momento el sitio de San Martín de Cancán. Entiendo que la campana de esa capillita está localizada en una escuelita rural del municipio de Begachí. Hace poco vi fotografías de ella y me pareció muy llamativo porque además la campanita tenía fecha y era una campanita de finales del siglo XVIII, con lo que ahí hubo gente pues hasta hace relativamente poco tiempo. Muy interesante, profe, y sobre todo que como el dossier de este número sobre historia urbana y ambiental, en parte una de las cosas que estudia la historia ambiental es precisamente ese relacionamiento entre el hombre y el espacio y cómo también el espacio pues actúa en el hombre y cómo no lo condiciona, pero sí le da unas ciertas posibilidades de actuar y de modificar y de apropiarse de ese entorno. Y es muy interesante porque teniendo esa visión en cuenta podemos acercarnos a precisamente eso que usted ha trabajado tanto, sobre todo en su tesis de doctorado, también acerca de estas técnicas, acerca de este relacionamiento con el espacio, pero que también es un ejercicio muy integrativo. Lo interesante de estudiar estas zonas es que muestran unos procesos mucho más amplios y que estudiar el espacio no es simplemente ceñirse a una porción muy pequeña, sino que realmente eso responde a un montón de fenómenos transversales que lo afectan. Entonces el espacio es escenario, pero también el espacio, además de ser escenario, es un eje fundamental a la hora de estudiar esas poblaciones, y por eso es muy interesante esto que usted nos plantea. Entonces, con esto en cuenta que le comentaba acerca del dossier de este número 17, que es Historia Urbana y Ambiental, para usted, ¿cuál es la importancia de reconstruir estos patrones de poblamiento en torno a la minería, visto desde la historia y la arqueología? Como usted mismo dice, todavía hay restos que dejan esas actividades económicas en el espacio, pues que eso nos cuenta una historia, pero también la arqueología nos permite ver otras características. Además, al usar fuentes documentales y vestigios arqueológicos para estos estudios o investigaciones, ¿son equiparables en valor estos dos tipos de fuentes para hacer historia urbana sobre, en este caso, el sitio de San Martín de Cancán, o una de ellas prima sobre la otra? Yo diría que lo que nos muestra Diego Alejandro en el artículo es un ejemplo muy interesante, muy bonito además, de vinculación, de cruce, de diálogo, de conversación entre fuentes distintas para hacer historia. La historia, nos decía un célebre historiador francés que leemos desde el primer semestre en nuestra formación como historiadores, es la ciencia de los hombres en el tiempo.
y tiene una función, la historia. La historia sirve para entender el presente. Estudiamos historia para comprender el estado actual de los grupos humanos. Echamos mano del pasado como pretexto, en el mejor sentido de la palabra, para entender el presente. El trabajo del historiador, la función del historiador es sumamente importante. Le permite a la sociedad entender el mundo actual. Y este artículo de Diego Alejandro parte de preguntas que se evidencian hoy en día, ¿sí? Es decir, vestigios de un antiguo emplazamiento minero sobre el que tenemos un desconocimiento total, sobre el que hay muchas ficciones, muchos mitos que se han construido también en esa intención de un poco entender el pasado de la región, ese pasado minero. Mitos como que San Martín de Cancán fue una ciudad y que tenía vecinos, ¿sí? Un desconocimiento también de procesos, y yo creo que es lo interesante del artículo, que permite cruzar la historia de un sitio del que aún quedan vestigios, aún en el siglo XXI hay restos de su antiguo emplazamiento, con procesos, digamos, gruesos del otrora Nuevo Reino de Granada, como el poblamiento, como la minería del oro, como el transporte o las comunicaciones, los caminos, el impacto en el entorno natural de actividades humanas como la minería, el empleo de fuerza laboral esclava, es decir, una serie de procesos supremamente gruesos que parten de la atenta observación de un joven historiador sobre un lugar, un emplazamiento del que hay ruinas aún hoy en día. Yo no diría que hay fuentes más importantes que otras, ¿no? Las fuentes nos han mostrado también los grandes maestros de la historiografía a lo largo de todo el siglo XX. Las fuentes para el historiador son testigos, son vestigios que tienen diferentes soportes. Además, no se piensa hoy lo que se pensaba en el siglo XIX, que el historiador solamente podía trabajar con documentos de archivo. Hoy en día se ve que la historia recurre a múltiples testimonios que tienen soportes diferentes, es decir, una buena imagen puede ser una fuente para la investigación histórica, un mapa antiguo, la literatura, la arquitectura, por supuesto los documentos de archivo, la prensa, las publicaciones, la fuente oral. Es decir, hoy en día, y un amplio etcétera de posibles testigos para utilizar en una investigación en historia. Hoy en día se acepta que todo vestigio del pasado, que pueda ser interrogado, que pueda ser criticado, que pueda ser valorado, que sobre todo pueda ser utilizado en una investigación en historia, es fuente para la historia. Y es lo que nos muestra Diego Alejandro al combinar trabajo, digamos, de campo, diálogo con esos vestigios de la cultura material, pero también la revisión de fuentes documentales, cómo entender un patrón de poblamiento minero, pequeño, minúsculo, en el marco de una provincia minera. Ya para la segunda mitad del siglo XVIII, la jurisdicción de Remedios hace parte de Antioquia, pero que no es una historia aislada, que se conecta con procesos, como lo decía un rato, un poco más gruesos, que se conecta con la historia de las ciudades y de los centros urbanos, digamos, cercanos a Remedios, a Zaragoza, a Cáceres, a la misma ciudad de Antioquia, a la jurisdicción del Valle de los Osos, a la villa de Medellín, ¿sí? Es decir, es un ejemplo muy bonito de cómo un historiador hoy en día puede recrear sus fuentes, puede utilizar múltiples testigos, y esa palabra testigo también es muy diciente. A un testigo siempre se le interroga, entonces se le formula preguntas. Nosotros los historiadores no recurrimos a esas fuentes que hoy en día son diversas simple y llanamente para registrar información, recurrimos a esas fuentes para, como lo hace Diego Alejandro en el artículo, formularles preguntas, y a través de ese ejercicio de interrogar las fuentes, ponerlas a dialogar, ponerlas a conversar, criticarlas, no tragar entero, dudar de lo que ellas dicen, por supuesto son fuentes mentirosas también, y sobre todo con la intención de explicar, analizar, comprender un problema del pasado tan interesante como el que muestra en Entre el olvido y las ruinas, San Martín de Cancán, un antiguo poblado minero. Profe, como usted dice, y sobre todo cuando uno ve los estudios de minería, es un tema muy rico no solo en entender su impacto económico en la región y en la escala que se ponga, si es en la región, si es en el virreinato, si ya es en la época de la República, etcétera, sino que la minería a su alrededor cuenta muchas historias transversales demasiado interesantes, muy enriquecedoras, y de la mano de esto que estoy diciendo y sobre todo lo que usted ha respondido. Pablo, a propósito de eso que acabas de comentar, es que mira, siempre que se piensa en historia económica de Antioquia,
de inmediato referenciamos procesos que en términos cronológicos se desarrollaron hace muy poco tiempo. Puedes hacer el ejercicio con cualquiera, alguien que no sea especialista en historia. Cuando se indaga por la historia económica de la región, de inmediato afloran comentarios, alusiones a la industrialización, por ejemplo. ¿Sí? Y estamos hablando de las primeras 3 décadas del siglo XX, para hacer alusión a ese proceso de mecanización de la producción en la región, de la industria textil, la producción de alimentos y todo eso que hizo parte de la llamada gran industria antioqueña, que desde hace ya algunas décadas ha comenzado a desaparecer. Otros harán alusiones al café, ¿verdad? Antioquia, historia económica, 2 puntos, café. Pero si vamos a mirar una tabla cronológica de, por ejemplo, la llegada del café y su inclusión como producto dominante en la economía regional, notamos que eso también es relativamente reciente, ¿verdad? Finales del siglo XIX, década de 1880. La pregunta sería, ¿qué pasó antes? Durante todo el periodo colonial, durante gran parte del siglo XIX, al menos hasta finales de siglo, el oro fue el único producto de exportación constante de lo que hoy en día es nuestra región. Es decir, el único producto que identificaba a lo que hoy en día es Antioquia, y voy a ser muy anacrónico con este término, con esta expresión, con lo que algunos llaman la economía mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que la conexión, la afiliación, los vínculos de la historia regional con la minería del oro son totales. Y esto se nota en el surgimiento de eso, historiadores en nuestra región, algunos definen como el núcleo antiguo del poblamiento en Antioquia, ¿verdad? La fundación de esas ciudades del siglo XVI o de comienzos del siglo XVII, que tuvieron en el oro, en la explotación aurífera, su principal justificación. Aunque Remedios no era antioqueña, aunque Remedios era del corregimiento de Mariguita, uno podría perfectamente incluirla pues como en ese bloque de centros urbanos asociados a la explotación aurífera del siglo XVI, como otras ciudades y villas del nuevo reino de Granada. Esta Antioquia no fue la excepción. Sin embargo, pocos referencian esa conexión con el pasado minero que ha dejado tantas huellas, tantos vestigios, no solamente materiales, sino también inmateriales. Al recorrer esas zonas mineras de Antioquia hoy uno nota que subsisten, por ejemplo, términos para pesar el oro que vienen del periodo colonial. Se habla de castellanos, se habla de reales, se habla de granos, se habla de tomines, que subsisten técnicas que seguramente se utilizaron a lo largo de todo el periodo colonial. Lavar arenas a través del uso de una batea o de un canalón, que subsisten prácticas culturales, que subsisten mitos, que subsisten leyendas asociadas al oro, que subsisten una cantidad de elementos que como historiadores, como investigadores del pasado, debemos entender, debemos comprender. Y uno de esos asuntos que subsiste en la actualidad tiene que ver precisamente con el poblamiento. El texto, como lo he mencionado, de Diego Alejandro sobre San Martín de Cancán es una muestra de esa continuidad. Hoy en día se evidencian vestigios de un antiguo sitio localizado en la jurisdicción de la vieja ciudad de Remedios, de la móvil ciudad de Remedios, de la precaria ciudad de Remedios, de la minera ciudad remediana. Y bueno, lo visibiliza en un artículo muy interesante que es el que ustedes van a publicar. Incluso una de las grandes discusiones de la historiografía económica a nivel regional e incluso nacional, más o menos de finales de la década de los 70 y los 80, hablan de encontrar este espíritu empresarial antioqueño y por ejemplo Roger Bru y Antwinam hablan de que ese espíritu empresarial viene de la minería, o por ejemplo María Teresa Uribe Incapié habla de la importancia de esta extracción minera para casi que dar o permitir ver un panorama de cómo se construyó no solo el modelo extractivo y el principal poderío económico antioqueño, que es obviamente la minería de oro, sino también cómo eso influyó en la formación de esta élite que se encargaría de los procesos de colonización y que en postrimerías del siglo XIX y a principios del siglo XX serían los encargados precisamente de esta industrialización, que también muestra cómo ese relacionamiento con el espacio y con los recursos y de los intereses de esta élite comercial que empieza a formarse sobre todo a finales del siglo XVIII delimita o deja ver precisamente la importancia de entender el fenómeno minero en Antioquia para explicar o para poder rastrear eso que usted habla de esa gran industrialización del siglo XX, de la industrialización antioqueña. Pues ya que estamos en estas, pues recomendar su tesis doctoral que trata sobre eso y también sobre cómo estos vestigios coloniales se mantienen en estas
en estas ciudades y en estos poblados mineros. Incluso hoy día usted hace un registro fotográfico también bastante interesante, y también, por ejemplo, acercarse a la obra de Pedronel Gómez, que muestra esta minería todavía tan anclada en el periodo colonial, pero pues Pedronel Gómez la vio de frente, sus padres, su madre, la bandera de oro en los ríos. Si mal no estoy, usted me corría, creo que Pedronel Gómez es de Nechí o creció allá antes de venir a Medellín, y él se encarga de mostrar precisamente esa dimensión de lo que es la minería en ese poblamiento, y sobre todo pues en esa cotidianidad, y la importancia de la técnica no solo para la extracción del oro, sino también que cuenta una historia. La propia técnica minera cuenta una historia. Y no solamente en la pintura, si vamos a la literatura regional, hay cantidad de ejemplos que también pueden ser fuentes para la investigación de literatura, digamos, costumbrista, qué sé yo, las obras de Tomás Carrasquilla, de F. Gómez, de un negro remediano que yo recomiendo siempre, que me parece de lo más bonito que se ha escrito o lo que se ha producido en esa literatura sobre nuestra región, tipo que nació a finales del siglo XIX en Remedios, hijo natural, hijo de la bandera. El señor se llamaba Manuel Baena, quiso hacerse ingeniero y muestra en su libro, que es una especie como de relato autobiográfico, todas y cada una de las dificultades que tuvo para hacerse ingeniero. Es un libro bellísimo que se escribió en parte recordando la zona que Diego Alejandro estudia en el texto. Como el tipo nació a finales del siglo XIX, pues bueno, cuando habla de su historia de vida, de su infancia, relata con multitud de detalles las características de esa zona del nordeste de Antioquia a finales del siglo XIX. Y bueno, y todas las dificultades que tuvo que pasar en Medellín, en Bogotá, para hacerse ingeniero. Al final el tipo termina en Murcia, en España, y por allá en los años 30 escribe un libro fantástico que lleva por título ¿Cómo se hace ingeniero un negro en Colombia?, de Manuel Baena. Entonces, otro ejemplo, ¿sí?, de cómo a través de fuentes literarias podemos acercarnos a ese papel que ha jugado la minería del oro en la historia regional. Además, ¿sí?, como Diego Alejandro pues lo trata, en una zona que hoy en día es considerada una zona de frontera, con múltiples continuidades del periodo colonial o del siglo XIX hoy. Es una zona en la que la presencia del Estado es precaria. Otros son los actores que definen, digamos, las reglas, las normas, las pautas. Es una zona libertina, es una zona liberal, es una zona negra, es una zona selvática, es una zona con una riqueza y una cantidad pues de problemas sociales para explorar, que para un historiador no pueden pasar desapercibidos. No es solamente las dinámicas de poblamiento, el emplazamiento urbano, las trazas, las cuadrículas o la degradación del ambiente asociada pues a la minería. Hay una cantidad de problemas de orden social, de orden cultural, que como historiadores podemos explorar, porque además existen multitud de fuentes, tanto como en el presente, para poder estudiar esa serie de problemáticas en regiones como esta, el nordeste antioqueño. Bueno, profe, entonces para ir cerrando nuestra conversación, que realmente ha sido muy interesante, y le agradezco todos los aportes que ha hecho, para que usted invite a nuestros oyentes para que se conviertan en lectores del artículo de Diego. ¿Usted por qué se lo recomienda? ¿Qué encontrarán en él? Bien, entre Olvido y Ruinas, San Martín de Cancán, un antiguo poblado minero en el nordeste de Antioquia, de Diego Alejandro Herrera, es un artículo que llama la atención sobre un sitio y una zona olvidada en nuestra historiografía. Poco sabemos sobre San Martín de Cancán y su pasado, y además es un pasado que en ese sector de lo que hoy en día es el nordeste de Antioquia sigue vivo, ¿verdad? Hay vestigios del antiguo emplazamiento, muros, tapias y cosas de esa naturaleza, y yo creo que es un aporte, al menos llama la atención sobre la necesidad de estudiar ese lugar, y sobre todo esa cantidad de procesos sociales, de procesos históricos asociados a su establecimiento, fundamentalmente ligados pues a la producción de oro, y al ser un cruce de caminos en el periodo colonial. En tanto, San Martín de Cancán estaba localizado en las antiguas sabanas de Cancán, que tuvieron fama desde el mismo siglo XVI, y aún en el siglo XIX se recordaban por la fertilidad de sus tierras, por los pastos, por las mulas, por ser un lugar intermedio entre la ciudad minera de Zaragoza y el interior de la provincia, por ser una vía también de salida hacia el río Magdalena, mucho antes de la salida a través del valle del río Nus, casi que paralela a la salida por la cuenca del río Nare a través del río Negro. En este caso, el río de San Bartolomé
es muy importante. Y en tal sentido, Diego Alejandro llama la atención sobre la necesidad de estudiar a esta zona, y yo creo que por eso todos debemos leer su artículo publicado en la revista de estudiantes de Historia Quirón. Los invito a leerlo. Profe, muchísimas gracias. Con esto nos despedimos y damos por finalizado este primer episodio correspondiente al lanzamiento del número 17 de la revista Quirón. Agradecer al profesor César Lenis por estar con nosotros, por sus aportes y por haber ayudado a que esta conversación haya sido tan fluida e interesante. Agradecer a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y sobre todo a ustedes que están en el otro lado escuchando este podcast. Les habló Pablo Sierra y hasta que nos volvamos a encontrar.